Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Continuando nuestro estudio de Apocalipsis, en la lección anterior estuvimos viendo la carta dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. Esta había sido una ciudad ilustre en el pasado, pero se trata de una de las dos iglesias cuya distinción es que nada bueno se dijo de ella. No obstante, para cuando se escribió la carta, había unos pocos fieles que todavía estaban tratando de mantenerse puros. Hemos observado hasta ahora en nuestro estudio que las iglesias son afectadas, positiva o negativamente, por el entorno de la comunidad que le rodea. Se supone que es la iglesia la que debe de influenciar en la comunidad, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Pero lamentablemente suele darse lo contrario. Uno de los mejores ejemplos de esto lo da la congregación que estaba en Sardis. Vimos tres características de esta ciudad que se reflejaron en la iglesia. La primera, la ciudad de Sardis era una ciudad con historia de glorias pasadas. Su abundante riqueza en oro. De hecho, la primera moneda de oro de curso legal fue acuñada aquí, le dio justamente esa gloria, esa prosperidad, el de ser ilustre, distinguida. En segundo lugar, al estar construida sobre la cumbre de un espolón, esta era considerada una ciudad inexpugnable, una fortaleza natural, lo que hizo de que fuera por mucho tiempo la capital de un gran reino. Y en tercer lugar, para finales del siglo I, después de que Ciro, rey de Persia, capturó la ciudad, a los ardianos no se les permitió hacer arma de guerra. La única cosa que los padres podían enseñar a sus hijos era tocar la lira, danzar y comerciar, por lo que Sardi era una ciudad de músicos, bailarines y comerciantes. En el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Fue reconstruida, pero nunca recobró su estado anterior. Para el tiempo en que Apocalipsis fue escrito, Sardi era un pueblo de baja categoría que vivía de recuerdos de las glorias pasadas. Jesús se presentó como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta es la más consoladora de todas las descripciones que Jesús hace de sí mismo, dando a entender con ello que Él está preparado y en condiciones para sostener, ayudar, consolar a los cristianos. ¿Por qué comenzó Jesús la carta con este mensaje de consolación cuando la iglesia que está en Sardi no recibe elogios, al menos no para la mayoría de sus miembros? Es probable que Jesús con esto trataba de alentar a las pocas personas que formaban parte del remanente fiel. Recordemos que cuando la iglesia se reunía para escuchar las cartas que habían sido enviadas, ellas escuchaban primeramente las cartas que fueron dirigidas a las otras 6. Por lo que antes de que la iglesia en Sardi escuchara lo que se decía acerca de ella, ellos escucharon al menos las 4 cartas que fueron dirigidas anteriormente. Si a lo anterior se añade el hecho de que el pasado de Sardi era la más ilustre de las ciudades, es probable que los miembros estuvieran esperando las más pródigas, es decir, derrochadoras alabanzas de parte de Jesús. Pero lo que oyeron, en cambio, fue un enjuiciamiento divino, que debió de haber causado en toda la congregación una callada protesta y en algunos, más que eso, un gran enojo. En el versículo 1, en la parte final, se dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. La congregación tenía nombre, es decir, tenía la fama de que estaba con vida, gozaba de una reputación de vitalidad espiritual. Si uno hubiera tenido la oportunidad de asistir a las reuniones de esta iglesia un domingo, muy probablemente se hubiese quedado impresionado ante el servicio desplegado allí. Sus conmovedoras oraciones, los refinados cánticos, la extraordinaria predicación,
la decorosa observación de la cena del Señor, la abundante ofrenda. Es probable que uno hubiera salido exclamando: esta sí es una iglesia que vive para Cristo. Sin embargo, Dios no mira lo que mira el hombre, como le dijo al profeta Samuel en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Pues el Señor declaró que esta iglesia estaba muerta, muerta espiritualmente, como la mujer que se menciona en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 6, de la cual se dice que viviendo está muerta. La palabra muerte básicamente significa estar separado. La muerte espiritual es la condición de estar separado de Dios, como dice el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La iglesia que estaba en Sardi no tenía relación con el Señor. Por esta razón tenía tan solamente la fama, es decir, el renombre, pero no, en realidad, no había comunión con Dios. Solo tenía la apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Los versículos que siguen mencionan o dan a entender 4 síntomas específicos que llevaron a Jesús a esa conclusión. La primera, sonolencia. Cuando alguien que ha sido dinámico no quiere hacer otra cosa más que dormir, es tiempo de consultar al doctor. Jesús aconsejó a la iglesia que estaba en Sardis, versículo 2, sé vigilante. En otras palabras, despiértate. En segundo lugar, letargo. Cuando alguien que ha sido activo se vuelve perezoso, nos preocupamos. Los cristianos de Sardi habían sido entusiastas en el pasado, pero en el presente Jesús se ve obligado a señalarle, versículo 2, tercera parte, porque no he hallado completa tus obras delante de Dios. Se habían destacado al principio por su extraordinaria obra, pero con el tiempo llegaron a perder el interés y no habían sido capaces de terminar una sola de sus obras a las cuales se habían comprometido. En tercer lugar, apatía. Cuando alguien que siempre se ha enorgullecido de su apariencia y se vuelve desasiado, desaliñado, nos alarmamos. Jesús dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Con esto da a entender que el resto sí tenía ese problema. La palabra griega que se traduce por manchado no se refiere a la pequeña mancha resultante de una derrama accidental. Se refiere más bien al percudido que resulta de ser embadurnado con la inmundicia, la clase de mancha que queda después de revolcarse en el barro, o peor aún, en el estiércol. Algunos de los cristianos de Sardia habían llegado a vivir una clase de vida tan inmunda que no se distinguían de sus vecinos paganos. Se habían vuelto indiferente al mandato de Santiago capítulo 1 versículo 27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ellos se habían hecho pecadores compulsivos al tal punto que no se distinguían del mundo que los rodeaba. Y en cuarto lugar, susceptibilidad. Cuando el sistema inmunológico de una persona se deteriora, las defensas de ellas se reducen y se vuelven susceptibles a las enfermedades. Esta parece haber sido la situación en que, espiritualmente hablando, se encontraba la iglesia que estaba en Sardis. Llama poderosamente la atención el hecho de que no se mencionan los problemas y tribulaciones que enfrentaron las demás iglesias. No tenían, entre ellos, falsos maestros. No eran perseguidos por judíos incrédulos que estaban a punto de ser echados en la cárcel.
Ninguno había muerto por la fe en Jesucristo. Tenían paz, pero era la paz del cementerio. Todavía se reunían para adorar, pero habían dejado de dar a conocer su fe en la comunidad que lo rodeaba. Vivían pacíficamente con sus vecinos paganos. Eran cristianos con un testimonio moribundo y su ministerio cadete. Es probable que se les conocía como el simpático e inofensivo grupo religioso que se reúne todos los domingos. Habían firmado un pacto de no agresión con el pecado, de modo que el diablo los dejó en paz. La enfermedad de que adolecía la iglesia que estaba en Sardi era de carácter terminal, pero el Señor no iba a firmar el certificado de disfunción sin antes intentar un RCP espiritual, es decir, resucitación cardiopulmonar. Prestemos atención a su llamado. El Señor les dice, sé vigilante, es decir, despierta, y afirma las otras cosas que están por morir. Versículo 2. Puede que sorprenda el hecho de que después de haberle declarado muerto, Jesús lo llama a afirmar las otras cosas que están para morir. ¿Cómo podían ellos estar muertos y a la vez no estarlo? Permítame darle una ilustración, a grosso modo, pero ilustración al fin. Imagínese a un extraordinario atleta, el cual se siente muy confiado de su estado de salud, pero va al doctor para hacerse un chequeo de rutina. Una vez que los exámenes son realizados, el doctor lo mira fijamente a los ojos y le dice, lo siento, pero usted está muerto, a menos que siga estrictamente el tratamiento que voy a prescribirle. Si aquel atleta que confiaba que su cuerpo era óptimo, le encuentran una enfermedad, tiene que ahora, para salvar su vida, vivir conforme a las prescripciones que el médico le está dando. ¿Qué debían de hacer los miembros de la iglesia que estaban en Sardi? Se les dijo, en primer lugar, que tenían que despertar, comprender y reconocer. Jesús dijo, sé vigilante, despierta y afirma las otras cosas. Ellos tenían que despertar a la realidad de su condición espiritual. En Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tenían que comprender que no podían seguir viviendo de glorias pasadas, y reconocer el peligro espiritual en que se encontraba. Es bueno aprender del pasado, pero es funesto vivir en él. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Continuaremos con el mensaje a la iglesia en Sardi en la próxima lección. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.